Hola, somos Rol de Suspenso y esta sección Reddit, Rol pregunta. ¿Cuál es el lugar más aterrador donde has estado? Nunca pensé que el lugar más aterrador donde estaría sería un edificio donde viví casi un año. No era una casa abandonada, ni un hotel viejo, ni un hospital. Era un edificio completamente normal, ubicado en una avenida bastante transitada. Durante el día había ruido de autos, personas entrando y saliendo, niños jugando en el parque de enfrente y vecinos saludándose en el ascensor. Todo parecía un lugar cualquiera. El problema empezaba cuando caía la noche. A partir de las 10, el edificio parecía convertirse en otro sitio. Incluso el ambiente cambiaba. El aire se sentía más pesado y el silencio era tan extraño que uno terminaba escuchando hasta el zumbido de los focos del pasillo. Me mudé allí porque el alquiler era sorprendentemente barato. En ese momento acababa de cambiar de trabajo y necesitaba ahorrar dinero. El departamento era pequeño, pero suficiente para una sola persona. Tenía una sala, una cocina diminuta, una habitación y un balcón con vista a la ciudad. El único detalle raro era que el agente inmobiliario insistió varias veces en que nunca dejara la puerta abierta por las noches. Pensé que lo decía por seguridad. Antes de entregarme las llaves me repitió la misma frase una vez más. Después de las 10, si alguien toca la puerta y usted no espera visitas, no abra. Me dio risa. Creí que intentaba asustar a los nuevos inquilinos. Las primeras semanas fueron completamente normales. Trabajaba durante el día, regresaba por la tarde y casi siempre cenaba viendo alguna serie. Poco a poco empecé a conocer a algunos vecinos. En el departamento de enfrente vivía una señora llamada Clara, una mujer muy amable que siempre estaba regando unas plantas en el pasillo. En el piso de abajo vivía una pareja joven con un perro bastante inquieto. Nunca escuché discusiones ni fiestas. Era un edificio tranquilo. La primera cosa extraña ocurrió un martes por la noche. Eran aproximadamente las 11 cuando escuché que alguien caminaba por el pasillo. No le presté atención hasta que los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Permanecieron inmóviles unos segundos. Después sonaron 3 golpes muy suaves. Toc, toc, toc. Pensé que sería algún vecino confundido del departamento. Me acerqué sin hacer ruido y miré por la mirilla. No había nadie. Esperé unos segundos más. Silencio absoluto. Abrí la puerta. El pasillo estaba completamente vacío. No vi a ninguna persona entrando al ascensor ni bajando por las escaleras. Cerré la puerta pensando que seguramente había imaginado los golpes. Al día siguiente comenté lo ocurrido con Clara. Su sonrisa desapareció inmediatamente. ¿Abriste? Le respondí que sí. Se quedó unos segundos callada antes de decirme, no vuelvas a hacerlo. No quiso explicarme nada más. A partir de ese día comenzaron a repetirse cosas pequeñas. El ascensor a veces se detenía en el piso 9 aunque nadie entrara ni saliera. Algunas noches escuchaba puertas abrirse y cerrarse a las 3 de la madrugada. Lo raro era que al día siguiente los vecinos aseguraban no haber escuchado absolutamente nada. Un viernes regresé más tarde de lo habitual. Eran casi las 11:30. Al salir del ascensor vi a un hombre parado al final del pasillo. Llevaba un traje oscuro bastante antiguo y un sombrero. Permanecía completamente inmóvil, mirando hacia una de las ventanas. Pensé que era un visitante esperando a alguien. Caminé hasta mi departamento sin darle importancia. Mientras buscaba las llaves sentí que el hombre seguía allí. No se movía. Entré rápidamente y cerré la puerta. Por curiosidad miré otra vez por la mirilla. El hombre ya no estaba. Pensé que había tomado el ascensor. Sin embargo, unos segundos después escuché pasos. Lentos. Constantes. Se acercaban hacia mi puerta. Otra vez. 3 golpes. Toc, toc, toc. No respondí. Los golpes cesaron. Esperé casi un minuto antes de mirar nuevamente por la mirilla. Esta vez vi algo que me dejó inmóvil. El hombre estaba de pie frente a la puerta, tan cerca que solo alcanzaba a distinguir parte de su rostro. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si supiera perfectamente que yo lo estaba observando. Me alejé inmediatamente. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente salí temprano para ir al trabajo y pregunté al vigilante si había visto a un hombre con sombrero entrar al edificio.
El vigilante negó con la cabeza. Anoche no entró nadie después de las 10. Pensé que se habría equivocado. Entonces revisó el registro de cámaras. Entramos a la pequeña oficina de seguridad. Las imágenes mostraban el pasillo del 9º piso. A las 11:27 aparecía yo saliendo del ascensor. Caminaba hasta mi departamento. Abría la puerta. Entraba. Hasta ahí todo normal. Lo extraño era que en ningún momento aparecía el hombre del sombrero. Según las cámaras, yo había caminado completamente solo. Comencé a convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero las cosas empeoraron. Un domingo por la tarde el perro de la pareja del piso 8 comenzó a ladrar desesperadamente hacia el ascensor. No quería acercarse. Tiraba de la correa intentando regresar por las escaleras. El dueño lo cargó pensando que estaba enfermo. Justo en ese momento el ascensor se abrió. Estaba vacío. O eso parecía. El perro empezó a gemir de una forma que jamás había escuchado. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Las puertas volvieron a cerrarse solas. Nadie dijo una palabra. Esa noche, exactamente a las 10 en punto, escuché los 3 golpes otra vez. Ya ni siquiera me levanté del sofá. Esperé. 5 minutos. 10. Nada. Cuando finalmente miré por la mirilla, no había nadie. Sin embargo, en el suelo encontré un sobre blanco deslizado por debajo de la puerta. No tenía remitente. Solo mi número de departamento escrito con una letra muy elegante. Lo abrí. Dentro había una hoja completamente en blanco. La tiré a la basura pensando que era una broma. Al día siguiente la hoja ya no estaba en el basurero. Creí que el personal de limpieza la había retirado. Pero esa misma noche apareció nuevamente sobre la mesa de la sala, exactamente doblada como la había encontrado. Comencé a preocuparme de verdad. Decidí instalar una pequeña cámara apuntando hacia la puerta del departamento. Quería comprobar si alguien entraba cuando yo no estaba. 2 noches después volvieron los golpes. No abrí. Esperé hasta la mañana siguiente para revisar la grabación. El video comenzaba normalmente. Se veía el reloj marcando las 21:58. Todo permanecía quieto. A las 22 exactas la imagen empezó a llenarse de interferencias. La pantalla quedó completamente distorsionada durante casi 40 segundos. Cuando la grabación volvió a la normalidad, el sobre blanco ya estaba debajo de la puerta. No se veía ninguna persona colocándolo. Simplemente aparecía allí. Decidí mostrarle el video al administrador del edificio. Lo observó en silencio. Después me preguntó algo inesperado. ¿En qué departamento vive? El 904. Su expresión cambió. Abrió un viejo archivador y sacó un plano del edificio. Lo colocó sobre la mesa. Señaló mi departamento. Luego deslizó el dedo unos centímetros hacia la derecha. Aquí había otro. Lo miré confundido. ¿Cómo que había otro? Hace muchos años existía el departamento 905. Lo eliminaron durante una remodelación. No entendía a qué se refería. En ese lugar solo había una pared. El administrador continuó hablando. Un incendio destruyó esa parte del piso hace casi 30 años. Después reconstruyeron todo y unieron ambos departamentos. Sentí un escalofrío, porque mi habitación estaba exactamente donde, según el plano antiguo, comenzaba el viejo departamento 905. Esa misma tarde hablé con Clara. Suspiró como si llevara años esperando esa conversación. Los golpes empezaron después del incendio. Le pregunté quién tocaba la puerta. Negó lentamente con la cabeza. Nadie lo sabe. Solo sabemos que siempre golpea 3 veces. ¿Y qué pasa si alguien abre? Clara bajó la mirada. Los que abrieron, nunca duraron mucho tiempo viviendo aquí. No quiso decir nada más. 2 semanas después tomé la decisión de mudarme. La noche anterior a mi salida empaqué todas mis cosas. Solo faltaba desmontar la cama. Eran las 9:58 cuando sonó una alarma en mi reloj. Sin darme cuenta levanté la vista hacia la puerta. Esperaba los 3 golpes, pero no llegaron. En cambio escuché algo distinto. Una voz muy baja, al otro lado de la puerta. Gracias por no abrir. Me quedé completamente inmóvil. No hubo más sonidos. A la mañana siguiente entregué las llaves y abandoné el edificio. Pensé que todo había terminado. Unos meses después pasé por esa avenida por casualidad.
El edificio seguía allí. Miré hacia el 9º piso. Mi antiguo balcón estaba vacío. Sin embargo, en la ventana del departamento contiguo, donde se suponía que solo había una pared desde hacía 30 años, distinguí claramente la silueta de un hombre con sombrero observando la calle. Cuando el semáforo cambió a verde seguí conduciendo sin volver a mirar. Nunca quise saber si realmente había alguien en esa ventana, o si el departamento 905 seguía esperando que algún vecino, por curiosidad, decidiera abrir la puerta después de las 10 de la noche. Si alguna vez me preguntan cuál ha sido el lugar más inquietante donde he estado, probablemente la mayoría esperaría que hablara de un bosque, una carretera perdida o un edificio abandonado. Pero no. El lugar que más miedo me ha dado en toda mi vida fue una estación de metro completamente normal. Miles de personas pasaban por allí todos los días. Yo también lo hacía. Durante casi 2 años tomé esa misma línea para ir al trabajo sin que ocurriera nada extraño. Hasta aquella noche. Todo sucedió un jueves. Había salido muy tarde de la oficina porque estábamos terminando un proyecto importante. Cuando miré la hora ya eran casi las 11:30. Sabía que alcanzaría el último tren si caminaba rápido, así que salí prácticamente corriendo. La ciudad seguía llena de gente, pero a medida que me acercaba a la estación las calles comenzaron a quedarse vacías. Cuando bajé las escaleras del metro solo había un vigilante sentado junto a los torniquetes. Me saludó con un movimiento de cabeza y me dejó pasar. El andén estaba casi desierto. Solo vi a una pareja hablando en voz baja cerca de una columna y a un hombre mayor leyendo un periódico. Me senté en una banca a esperar. Todo parecía completamente normal hasta que noté algo raro. Los 3 relojes del andén marcaban horas distintas. Uno decía 11:42, otro 11:47. El tercero marcaba las 12:03. Pensé que simplemente estaban descompuestos. No les di importancia. 5 minutos después llegó el tren. Las puertas se abrieron con ese sonido metálico tan característico y entré al primer vagón que encontré. Me llamó la atención que estuviera prácticamente vacío. Solo había una mujer mirando por la ventana y un muchacho con audífonos sentado al fondo. Elegí un asiento junto a la puerta y saqué el teléfono para distraerme. No tenía señal. Eso me pareció extraño porque normalmente sí había cobertura en esa línea. Guardé el teléfono y observé por la ventana mientras el tren comenzaba a moverse. Las primeras estaciones fueron exactamente las de siempre. Reconocía los nombres y las salidas. Incluso subieron algunas personas más. Todo era tan normal que empecé a sentirme ridículo por haber pensado que algo raro ocurría. Después llegamos a una estación que no recordaba haber visto nunca. El tren redujo la velocidad y se detuvo. Miré el letrero del andén. No decía ningún nombre, solo aparecía un número, 0. Pensé que se trataba de una zona de mantenimiento o de alguna estación en construcción. Ninguna puerta se abrió. Permanecimos detenidos casi un minuto completo. Entonces escuché la voz del conductor por los altavoces. Próxima parada, última estación. No dijo ningún nombre. Las puertas permanecieron cerradas y el tren siguió avanzando. Fue en ese momento cuando noté que la mujer que estaba junto a la ventana me observaba. No sonreía, no parecía asustada, solo me miraba fijamente. Aparté la vista. Segundos después el muchacho de los audífonos hizo exactamente lo mismo. También me estaba mirando. Empecé a sentirme incómodo. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Entonces sonó mi teléfono. No era una llamada, solo apareció una notificación. No tenía remitente. El mensaje decía únicamente, no bajes. Pensé que era un error del sistema. Intenté abrir la aplicación. La pantalla se apagó por completo. En ese instante el tren volvió a detenerse. Las luces parpadearon una sola vez. Las puertas se abrieron lentamente. No había estación, solo un andén completamente oscuro. No se veía ninguna pared, ninguna salida, ni un solo letrero. Solo oscuridad. Una voz volvió a sonar por los altavoces. Última estación. Fin del recorrido. Nadie se levantó. Ni la mujer, ni el muchacho, ni las otras 4 personas que ahora noté en el vagón. Todos permanecían sentados, mirándome. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración.
Las puertas permanecieron abiertas unos segundos más. Luego comenzaron a cerrarse. Justo antes de que terminaran de cerrarse vi claramente a alguien parado en el andén. Un hombre muy alto, vestido completamente de negro. No se movía. Solo observaba el interior del tren. Cuando las puertas se cerraron, el tren arrancó otra vez. Respiré aliviado. Pensé que aquello había terminado. Pero entonces miré por la ventana. Seguíamos en el mismo lugar. El tren avanzaba, pero el hombre seguía exactamente a la misma altura de mi ventana, como si estuviera caminando a la misma velocidad, sin hacer el menor esfuerzo. No podía distinguirle el rostro, solo la silueta. De pronto golpeó el cristal con una mano, una sola vez. El sonido fue tan fuerte que todos levantamos la cabeza. Miré alrededor esperando alguna reacción. Nadie parecía haberlo escuchado. Todos seguían observándome. El hombre desapareció cuando el tren entró nuevamente en un túnel. Las luces comenzaron a fallar. Durante un segundo el vagón quedó completamente oscuro. Cuando volvieron a encenderse, la mujer ya no estaba sentada frente a mí. Ahora ocupaba el asiento de al lado. No la vi moverse. Simplemente estaba allí. Sentí un escalofrío. Me levanté inmediatamente y cambié de vagón. Al atravesar la puerta de conexión descubrí algo aún más extraño. El siguiente vagón estaba completamente vacío. Ni una sola persona. Respiré con alivio y me senté. 2 segundos después escuché pasos. Venían del vagón anterior. Pensé que alguien también había cambiado de coche. Los pasos se acercaban lentamente. No corrían, no se apresuraban, solo caminaban. Tac, tac, tac. Me escondí detrás de una fila de asientos para ver quién entraba. Esperé. Los pasos continuaban, pero nadie apareció. Solo el sonido, como si alguien invisible recorriera el pasillo. De pronto dejaron de escucharse. Permanecí inmóvil durante casi 1 minuto. Entonces una voz habló justo detrás de mí, muy despacio. No era este. Me giré de inmediato. No había nadie. El tren comenzó a frenar otra vez. Esta vez reconocí la estación. Era la mía. Las puertas se abrieron. Salí prácticamente corriendo. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué a la superficie sentí un enorme alivio. Había gente, autos, ruido. Todo parecía normal. Pensé que el cansancio me había hecho imaginar cosas. Al día siguiente, durante el almuerzo, le conté lo ocurrido a un compañero de la oficina. Me escuchó con mucha atención. Cuando terminé me preguntó algo. ¿A qué hora tomaste el tren? Como a las 11:40. Su expresión cambió. Imposible. Le pregunté por qué. Sacó el teléfono y buscó una noticia. La línea donde yo viajaba había suspendido el servicio a las 11:10 por una avería eléctrica. No circuló ningún tren durante casi 2 horas. Me reí. Pensé que estaba equivocado. Pero me mostró el comunicado oficial. La hora coincidía perfectamente. Según ese informe, el último tren nunca pasó por la estación donde yo subí. Esa tarde decidí regresar para hablar con el vigilante. Era el mismo hombre que me había visto entrar la noche anterior. Le pregunté si recordaba haberme visto. Me observó unos segundos antes de responder. Sí, fue usted el último en bajar. Fruncí el ceño. ¿El último en bajar? Sí, del último tren. Le expliqué que, según el comunicado, ese tren nunca había circulado. El vigilante guardó silencio. Luego señaló una fotografía colgada en la pared de la oficina de seguridad. Era una imagen antigua del metro. En ella aparecía un tren muy parecido al que yo recordaba. Debajo había una pequeña placa. En memoria de las víctimas del accidente del 14 de octubre de 1983. Le pregunté qué accidente había sido ese. El hombre respondió casi en un susurro. El último tren de aquella noche nunca llegó a la estación final. Durante unas obras, entró por error en un túnel de servicio y descarriló. Murieron decenas de personas. Antes de irme hice una última pregunta. Entonces, ¿por qué dijo que fui el último en bajar? El vigilante me miró fijamente. Tardó varios segundos en contestar. Porque cuando revisamos las cámaras de seguridad, usted salió solo. No había ningún tren detrás de usted. Solo apareció caminando desde el túnel, como si hubiera bajado de un convoy que nunca llegó a entrar en la estación. Nunca volví a usar esa línea por la noche.
Sin embargo, hace apenas unos meses, mientras esperaba otro metro completamente distinto, vi algo que hizo que se me helara la sangre. En la pantalla electrónica apareció, durante apenas 2 segundos, un servicio que desapareció enseguida. No tenía número de línea ni destino. Solo una frase en letras amarillas. Último tren. No disponible para pasajeros. Nadie a mi alrededor pareció verla. Y, sinceramente, espero no volver a verla nunca más. ¿Te gustó? Pues ya sabes, dale a suscribirse y suelta tu sabroso comentario. Cuídense y hasta la próxima.